Muy buenas, bienvenidos hoy un día más aquí a vuestro canal de producción musical. Hoy traigo contenido de gran calidad, y no es que el contenido que suelo traer no sea de gran calidad, pero es que hoy perfectamente podría ser contenido de pago, porque estamos hablando de que voy a traeros un proyecto que además voy a compartir con vosotros, vais a poder descargarlo, vais a poder seguir trasteando con él y aprendiendo muchísimo. Realmente contenido muy valioso. Mucho. Pues lo dicho, en este caso vamos a ver un proyecto de mastering, pero es un mastering por stems. ¿Qué son esto de los stems? Pues bueno, son multipistas, pero son multipistas simplificadas. Es decir, un proyecto que a lo mejor tiene 50 pistas, lo simplificamos a 10 pistas, a 9 pistas, dependiendo de qué tipo de pistas sean. En este caso tenemos bombo, caja, una de drum, que ahí van los overheads, toms y demás. Tenemos otra pista de percusión, tenemos otra de bajo, una de guitarra eléctrica, una de solos, una de guitarra acústica. Luego tenemos una de teclados, tenemos una de voz, otras voces secundarias, dos más de coros. En total 12 pistas en las que se simplifica esta mezcla. Y en este vídeo vamos a ver todos los procesos que he seguido y además al final del vídeo os comentaré qué pasos tenéis que seguir para poder descargarlo y tenerlo en vuestro ordenador y funcionando perfectamente. Además, todo este proyecto lo he hecho con Cubase 12 y con los plugins integrados de Cubase. Si le dais apoyo a este tipo de vídeos, en futuras ocasiones voy a hacer lo mismo, pero con otro tipo de plugins. Podemos utilizar los de FabFilter, por ejemplo, otra mezcla con los de Waves, otra con los de Slate Digital, así que si os gusta ya sabéis. Dadle amor. Y sin más, vamos a la intro y... Hola, soy Feraslanz y vamos a aprender muchísimo. ¡Muchísimo! Sobre todas estas cosas de los multitracks, los masters, los stems... ¡Qué barbaridad! ¡Dentro intro! Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando recibimos una mezcla, incluso si está en varias pistas, como es el caso, pues la idea es que poniendo todas las pistas a cero, la mezcla esté bien y no tengamos que estar toqueteando muchas cosas. Y si toqueteamos todas estas cosas, tenemos que hablarlo antes con quien lo ha mezclado o con el propio grupo o con el artista y demás, más que nada por no hacer trabajo en balde. En este caso sí que he trabajado bastantes cosas del multipistas para que veáis qué cosas se pueden hacer y demás, y lo he hecho totalmente en libertad porque, bueno, esto no va a ser entregado a nadie, simplemente es para que veáis un poco cómo trabajo y qué procesos podemos estar haciendo con este tipo de proyectos. Así que bueno, sin más vamos al ordenador y ahí voy a ir contándoos todos los procesos y lo vamos a ver espectacularmente. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí y voy a comentaros un poco qué pistas tenemos. En primer lugar tenemos una mezcla que nos va a servir como referencia, aunque yo no la he oído en ningún momento. Luego también tenemos aquí una referencia del máster, que bueno, yo la he tenido un poco en cuenta, pero realmente poco. Y después ya vamos con las pistas. Tenemos el bombo, la caja, lo que os he dicho antes. Luego aquí tenemos otras pistas que ahora os voy a ir comentando, que aunque veáis que están vacías, sí que suenan, porque si ponemos play, ¿veis qué pasa? Como veis están sonando y ahora os explicaré un poco por qué están sonando y qué es lo que está sonando ahí. Primero que nada me lo he organizado por colores, porque al ser pocas pistas tampoco hace falta meterlo en carpetas. Yo siempre suelo hacer esto para identificar de forma súper sencilla las pistas, simplemente con una vista ya sabes qué hay en cada pista. Primero que nada vamos a echarle una escucha, un poquito, un trocito, por el tema de copyright y tal, pondré trocitos, pero bueno, luego vais a poder descargarlo y lo vais a poder escuchar las veces que queráis. Vamos a escuchar el máster original y luego vamos a escuchar el mío y vamos a ver qué diferencias escuchamos así de primeras. Vale, y ahora el mío. Ya vemos que de primeras la batería suena con mucha más pegada y mucho más grande la mía. ¿Por qué? Pues bueno, ahora lo veremos. Vamos a ver dónde entra la voz. Y ahora vamos a ver la original. Como veis, mi mezcla también tiene un poquito más de efecto proximidad. Pues bueno, vamos a ver todos los procesos y vamos a ver qué es lo que he hecho. Primero que nada me he dado cuenta que el bombo tenía golpes que no estaban del todo bien dados, entonces se oían muy perdidos. Vamos a escuchar cómo estaban estos bombos. ¿Veis cómo hay bombos que se pierden muchísimo? Pues lo que he hecho ha sido coger una muestra, este bombo de aquí me parecía que estaba perfecto, y lo he ido pegando en cada sitio
donde ese bombo estaba flojo y no se entendía perfectamente. ¿Por qué? Pues porque este tipo de cosas a mí me tiran un poco para atrás, porque de repente ves que el bombo se pierde, te distrae, no estás pensando en la canción. Prefiero que esté un bombo mucho más estable. En este caso, simplemente parcheando lo tenemos ya todo súper estable. También, como os comentaba antes, este tipo de cosas hablarlas con la banda, porque igual ellos no quieren que esté todo natural, que no quieren que toques nada, aunque a mí este tipo de bombos flojos me parece que tienen más que ver con un procesamiento que ha tenido el bombo, que ha escondido esos bombos que están un poquito más flojos. Eso en la mezcla lo podríamos haber trabajado mejor. Pues primero que nada he hecho eso, entonces tenemos el bombo ya mucho más estable. Vamos a escuchar la batería por sí sola, que ahora está mucho mejor. Vale, vamos a ver qué plugins he puesto en el bombo. Y he puesto este plugin de ecualización de Cubase, que es realmente potente. Estamos hablando de una herramienta que no tiene nada que envidiar a muchas que son de pago, de terceros, y no son baratas. Pues lo único que he hecho ha sido darle un poquito de cuerpo sobre 50 Hz, más o menos. Le he restado un poquito en 200 porque tenía el bombo un poco acartonado, no me gustaba demasiado cómo sonaba. Y luego además pues le he dado un poquito de clic para que se defina un poquito más el bombo y se entienda. Lo tenemos todo en fase lineal. A mí en Master me gusta trabajar en fase lineal para evitar problemas de fase, sobre todo con este tipo de cosas quirúrgicas. Y el bombo ya lo tendríamos sin ningún tipo de proceso más. Vamos con la caja, y la caja vamos a verla sin procesar y procesada. Vamos a escuchar solo la caja para que veáis la diferencia. Esto sería sin procesar, y ahora con el proceso que he metido. A mí me gusta bastante más con este proceso. Vamos a ver qué he metido, y he metido primero que nada un compresor, pero está funcionando en paralelo, es decir, no estamos comprimiendo muchísimo. Sí que estamos comprimiendo bastante, pero al funcionar en paralelo, en realidad la mezcla, hay más caja natural que caja comprimida. Vamos a ver cuánto estamos comprimiendo. Como vemos, estamos comprimiendo bastante, pero el ataque no está muy rápido, con lo cual dejamos escapar el primer transitorio y le da esa pegada, ese empuje que estamos escuchando que mola. El ratio lo tenemos en 4:1 y el release lo tenemos una liberación súper rápida para que nos dé enseguida cuerpo. Tenemos el impacto, comprime y enseguida lo deja, y seguimos teniendo cuerpo y seguimos teniendo un sonido grande. Vale, pues después tenemos este proceso que es una puerta de ruido. También la tenemos bastante suave, no tenemos ahí nada demasiado drástico. Vamos a escuchar qué es lo que está haciendo. Lo activaré, lo desactivaré y veréis cómo influye esta puerta de ruido. Básicamente lo que he hecho es que al comprimir pues nos salía muchísimo ese armónico y se nos quedaba un poco descontrolada la caja. Entonces esta puerta de ruido lo que hace es controlar un poquito más esa cola, y además genera un efecto de reverb gate que está bastante interesante. Y además también he trabajado el hold para que no cierre del todo la puerta y no desaparezca la caja. Entonces sigue sonando, pero a menos volumen. Y lo que hace es controlarnos toda esa ruidina que hemos generado con el compresor. Siguiente proceso. Vamos con el frequency otra vez, con el ecualizador este potentón. Y lo que he hecho ha sido pues recortar estas frecuencias graves que no me están aportando nada y que había mucha información. Le he dado un poquito en 200 Hz porque le faltaba cuerpo para mi gusto. Luego además también tenemos otro refuerzo que vamos a ver. Le he restado un poquito en 5K porque veía demasiado brillante esta caja. Vamos a escuchar el máster original y veréis a lo que me refiero. Suena guay, pero no sé, me suena como muy delgada. Le falta potencia a mí esa caja. Pues lo dicho, le he dado ese pequeño extra de cuerpo. Y vamos a seguir con los procesos. Aquí tenemos que tener cierto cuidado porque aquí están los toms. Si yo me pongo a recortar un poco a lo loco, me voy a estar cargando los toms y no es lo que queremos. Entonces, bueno, vamos a ver primero que nada qué es lo que he hecho. También le he metido una compresión en paralelo. También tenemos poca mezcla, pero hemos metido bastante compresión para que suene más grande esta batería, porque me faltaba potencia. También tenemos un 4:1 y estamos comprimiendo sobre 5 dB, tampoco es demasiado. Y posterior a este proceso tenemos otra vez este ecualizador, pero tenemos una resta en modo dinámico del bombo que se cuela por los overheads. Es decir, vamos a escucharlo por sí solo, sin el proceso. Escuchamos que también está el bombo que se cuela por los micros de ambiente, y el bombo, en vez de estar en 50 Hz, que es donde está lo gordo en el bombo original, aquí nos lo está dando un poquito por encima.
más o menos por aquí sobre lo que he recortado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Por sidechain y en modo dinámico, las frecuencias que están en el mid me las resta. Lo que está en el bombo, que el bombo se queda en medio, aunque esté en LR, todas las frecuencias que están en mid de bombo me las está restando y de esta forma nos está haciendo un poco de hueco y para mi gusto está mucho mejor. Escuchamos. ¿Veis? Cuando suena el bombo, pues estamos restando aquí cierto volumen en estas frecuencias. Vale, pues esos procesos no son los únicos que he hecho con la batería, porque además he hecho ciertas sumas y ciertos aportes extras que en este caso van a ser un ruido rosa que apoya la caja y le da un poquito de sonido parecido al bordón, que bueno, en cierta mezcla me ha gustado cómo sonaba. También tenemos un tono puro a 200 Hz para darnos más cuerpo en la caja y también tenemos otro tono puro a 60 Hz. Y son estas pistas que tenemos aquí. Esta técnica ya os la he comentado en algún otro vídeo, que si no habéis visto, pues os recomiendo que vayáis a ese vídeo. Si no lo veis ahora, pues vedlo luego, porque son técnicas que están realmente bien y no estamos ampliando, estamos utilizando un tono que nos está apoyando esa caja, ese bombo, ese sonido que nos está mejorando muchísimo, muchísimo. Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo es que yo genero un tono que son 60 Hz, vamos a escucharlo, ¿vale? Porque ese tono está continuamente sonando, pero la puerta de ruido no deja que pase y al funcionar por sidechain lo que hace es que cada vez que suena el bombo se abre la puerta de ruido y deja escapar este tono puro. Y lo mismo pasa con el ruido rosa. Este sonido que está continuamente sonando, pero al poner la puerta de ruido solo se abre cuando suena la caja. Y con los apoyos la batería suena así. Voy a mutear los apoyos para que veáis la diferencia que hay con y sin los apoyos. Se nota bastante, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el resto de procesos. Vale, pues ahora vamos con el bajo y al bajo le he metido también un compresor, pero este compresor no está comprimiendo todo el rato el bajo, en realidad está comprimiendo solo en los momentos en los que hay algún clic que se ha escapado, como vamos a ver aquí, vamos a verlo gráficamente, que se ve perfectamente, ¿veis aquí? Tenemos todo el bajo más o menos a un volumen similar, pero hay momentos en los que tenemos aquí clics, que son ruidos, sobre todo agudos, bastante molestos, que pueden molestarnos a lo mejor luego con el proceso de máster. Entonces lo que he hecho ha sido poner este compresor para que cuando llegue a ese umbral lo recorte, porque además he puesto un ataque súper rápido a todo lo que da este compresor y de esta forma cada vez que llegamos a este tipo de puntos pues nos los comprime. Vamos a escuchar. ¿Veis cómo ahí hemos recibido un corte? Hemos recibido una reducción de ganancia. Pues bueno, eso ocurre siempre que superamos ese punto y de esta forma tenemos un bajo mucho más continuo y más presente todo el rato. Posteriormente a esto tenemos otra vez el ecualizador y aquí tenemos en modo dinámico por sidechain. Cada vez que suena el bombo comprime un poquito el bajo en esta frecuencia, en 50 Hz, para dejar un poquito más de hueco y que se distinga mejor el bombo siempre que esté sonando. Vamos a escuchar qué es lo que está haciendo. ¿Veis? Cada vez que suena el bombo, pues ahí restamos un poquito. Luego también le he restado, tenía un poquito de brillo y he restado también un poco en estas frecuencias que eran un poco molestas en alguna ocasión. Seguimos con las guitarras y en las guitarras el único proceso que tenemos es también un poquito de sidechain que he restado en las frecuencias medias, las frecuencias que comparten el L y el R, y lo que hacen es comprimir cada vez que suena la voz. Es decir, en ese punto podríamos tener un poquito de enmascaramiento y lo que hacemos con esto es que cada vez que suena la voz restamos un poquito en esas frecuencias y liberamos un poquito más para que la voz aún suene más presente. Vamos a ver la diferencia. Como veis, son muy poquitos dBs y solo en esas frecuencias y solo en medio, en las frecuencias del mid, pero es un punto que la verdad es que está bastante guay porque nos va a hacer salir mucho mejor en la mezcla la voz sin tener que dar tanto volumen. Y luego además tenemos aquí un pequeño enfatizamiento en estas frecuencias para dar un poquito de brillo, de color a esas guitarras. Después tenemos la pista de solo, que no he metido nada, está tal cual, no he necesitado hacer ningún tipo de proceso. Igual pasa con las guitarras acústicas, solo he trabajado un poco de volumen. Y después vamos con las voces, que aquí sí que he hecho alguna cosa. Aquí tenemos en primer lugar el compresor en paralelo también, para darle ese empuje, esa proyección que os comentaba antes. Está bastante comprimida también, pero el porcentaje, como veis, es bastante bajo.
Bueno, como veis, pues tampoco es demasiado drástico, pero sí que notaba una diferencia que me gustaba bastante. Y bueno, vamos a escuchar para que veáis la diferencia que hay con y sin el plugin. Some people are always out walking because they can't find their way. Some people never stop dreaming. A mí me da ese extra que la verdad es que me gusta bastante. Luego también al poner este compresor sí que es verdad que se me han ido algunas sibilantes un poco arriba y he tenido que utilizar un deesser, que en este caso pues tampoco está muy bestia, pero sí que me está recortando un poquito esas frecuencias de forma dinámica en los puntos en los que detecta que superamos el umbral. Dreaming, 'cause they don't wanna wake up. Pero como veis es bastante poquito y no estamos haciendo realmente demasiado. Luego el tema de los coros, en ninguna de las dos pistas he hecho nada más que controlar un poco el tema del volumen. Porque como veis aquí he trabajado bastante la mezcla. Como os decía antes, poniéndolo todo a cero la mezcla sonaba bastante bien y yo creo que sería bastante parecida a la mezcla que teníamos aquí como referencia. Vamos a escucharlo. Vale, pues eso sería más o menos la mezcla. Pero bueno, más que mezcla también vemos que hay compresión, porque como veis la onda está bastante controlada y bastante limitada, con lo cual aquí hay bastante trabajo de máster. Pues bueno, lo que os decía, podía haber funcionado perfectamente así, pero como he empezado a trabajar ciertos procesos, pues he tenido que contrarrestar ese volumen que he sumado a lo mejor con el compresor, con este proceso, con el otro, he tenido que ir compensando volúmenes para que la mezcla tuviese más sentido. Vale, y ahora vamos a ver la cadena de plugins que he utilizado para el máster. Además luego haré un análisis para ver esta cadena, qué es lo que nos ha sumado a nivel de frecuencias y qué es lo que nos ha sumado a nivel de armónicos y demás. Primero que nada, vamos a ver este plugin que a mí me ha gustado mucho y que creo que cada vez lo voy a usar más porque ni lo conocía y el otro día trasteando con este tipo de plugins para hacer un vídeo para el canal, pues lo descubrí y la verdad es que está realmente bien. Pues bueno, este plugin lo que nos genera es cierta saturación que simula la saturación de cinta y lo que estamos haciendo es saturar un poquito en las frecuencias que acotamos aquí. Es decir, aquí tenemos el rango que le estamos delimitando, vamos a decirle que de 400 Hz a 4K, más o menos, que de ahí a ahí me genere armónicos y me genere cierta riqueza. También nos genera cierta compresión. Luego esto también nos hace un high shelf, que lo que hace es, pues, las frecuencias la puede subir o bajar, tanto cortar como sumar. En este caso le he sumado un poquito para que le dé un poquito ese aire que me faltaba. Nada más. Con este plugin no he hecho nada más. Seguimos con el frequency, que en este caso simplemente he hecho ciertos recortes. En mid he recortado hasta aquí para que no se nos coma el bombo porque empieza a sonar a partir de 50 Hz. Luego en el side sí que he tenido un poquito más de margen y he recortado un poquito más. Tampoco he recortado mucho más porque los toms sí que llegaban hasta ahí, entonces no me dejaba recortar más. En otros casos podemos tener más margen, pero en este caso los toms están bastante grandes y no quería quitarles cuerpo en estéreo. Luego en 200 Hz le he dado un poquito de extra, por lo que os decía antes de que me faltaba un poquito de cuerpo en la caja, pues aún en el Bushmaster he visto que le podía sumar un poquito y así lo he hecho. Lo mismo en 5K, le he dado otro poquito de boost para dar ese poquito de brillo que no podía darle con el high shelf que he utilizado antes. Nada más, todo está en modo fase lineal para que no me afecte la fase. Después he utilizado este compresor que simula un compresor clásico, valvular, y como vais a ver simplemente comprimido realmente poco. Como veis estamos comprimiendo máximo 3 dB, 4 en alguna ocasión, pero además tenemos el mix al 50%, con lo cual no estamos procesando toda esa compresión. Se está procesando en paralelo y de esta forma pues me permite comprimir un poquito más. Además le he metido un poquito de drive para que me genere un poquito de grano extra que ya habíamos sumado con el magneto. Pero bueno, con este aún le generamos un poquito más de saturación valvular y el otro nos ha generado un poco de saturación de cinta. Poco más que decir, tenemos un ataque pues no muy rápido y un release pues bastante lento también. Vamos con el siguiente proceso, que este es el compresor multibanda. Algunos me preguntáis, ¿por qué utilizas el compresor estéreo y después el compresor multibanda? Porque suelo hacerlo así. Pues porque básicamente el compresor multibanda, además de comprimir las bandas, me permite dar ese poquito de volumen o restar ese poquito de volumen y utilizarlo también un poco como ecualizador. Entonces, en este caso me sirve para, como casi último paso, dejarlo todo ya en su sitio. ¿Podríamos poner el compresor posterior? Pues sí. Al final tenéis que probar y lo que mejor os funcione, pues así. Pues el proceso que he hecho con la compresión multibanda, veis que he compensado cierto volumen porque al final se me quedaba un poco brillante, no por las ecualizaciones que he generado antes, sino por el propio compresor. Enfatiza demasiado ciertos brillos porque con otros compresores multibanda no me pasa. He compensado un poquito como veis y vamos a ver lo que estamos comprimiendo, que tampoco es demasiado. Estamos comprimiendo un poquito más en frecuencias bajas, pero el ataque lo tenemos bastante más lento, con lo cual nos deja liberar y nos hace una compresión más agradable
y no nos hace nada demasiado drástico. Y posteriormente he trabajado la imagen estéreo. Los graves los he cerrado un poquito, ya veis que todos los parámetros que he tocado son bastante poco. He cerrado un poquito más los graves para que estén más centrados, que llegan hasta 112 Hz. Las frecuencias medio graves le he dado un 8% extra de apertura, luego un 15% extra en las frecuencias medio altas, y luego en las altas pues también un 18%. Vamos a ver las correlaciones para que veáis que no estamos en ningún momento en negativo, estamos perfectamente en el sitio. Como veis, las frecuencias graves en ningún momento prácticamente no se mueven, las frecuencias medio graves muy poquito, estas me permitían un poquito más de apertura, así hemos generado más espacio y suena muchísimo más grande, a mí me gusta más así. Y por último tenemos el limitador, que lo que hacemos es simplemente todo el proceso que hemos hecho antes, llevarlo arriba. Porque en este momento ya tendríamos casi todos los picos controlados y ahora simplemente es llevarlo arriba, comprimir un poquito esos picos extras y dejarlo al volumen que queramos. Como veis, casi todo lo que está limitando es caja y de esta forma pues ya hemos llegado al volumen con un resultado profesional. La verdad es que me estoy sorprendiendo muchísimo con este tipo de plugins que integra Cubase. En ningún momento he visto esa necesidad de, ostras, si tuviese el de FabFilter o si tuviese el de Isotope o si tuviese este o el otro, todo lo he visto súper sencillo, me han funcionado perfectamente, me han dado lo que buscaba, así que son plugins realmente útiles y muy potentes. Vale, pues ahora vamos a ver toda esta cadena de mastering, cómo está afectando a nivel de ecualización. Hemos puesto aquí el analizador, está ecualizándome esto. Como veis, hemos sumado 20 dB, pero lo que es la curva es bastante lineal. Hemos hecho aquí este hueco y por arriba también hemos hecho un poquito de recorte. Pues ahora vamos a ver el tema de armónicos que hemos generado. Y vemos que a nivel de generación de armónicos, todo esto es lo que hemos hecho. Y esto lo hemos generado básicamente con el magneto, vamos a eliminarlo. Y seguramente el resto de frecuencias enfatizadas están generadas con el tube compresor, efectivamente. Aún nos quedan algunos armónicos que pueden ser generados perfectamente por el maximizer, y quitando el maximizer ya se queda tal cual, porque estos armónicos ya venían así. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya sido de interés. Ya sabéis, este tipo de vídeos cuesta mucho hacerlos. Ahí abajo en la descripción del vídeo vais a poder descargar este proyecto. Vais a encontrar 3 links, uno que va a ser el proyecto, otro que van a ser las pistas, que simplemente vais a tener que arrastrar la carpeta del multitrack al proyecto. Ya está, simplemente con eso ya os reconocerá las pistas, y si no os las reconoce, pues le dais la ruta y ya está, a funcionar. Y nada más, muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto!